Estás de nuevo en mi canal y me encanta que sea así. Hoy, buscando entre mi recetario, encontré esta deliciosa receta de donas rellenas de Nutella. Sé que te va a encantar. Vamos a repasar los ingredientes que vamos a utilizar. Bien, vamos a comenzar uniendo los ingredientes secos. Aquí ya tenemos la harina y vamos a añadir a la harina el azúcar. Vamos a abrir una fuente en el centro. Colocamos la sal. Vamos a colocar la levadura, que vamos a desmenuzarla, es levadura fresca. Y vamos a añadir el mejorador de la masa. Sobre este mejorador de la masa nos han preguntado en otros videos. Es un aditivo que va a ayudar a que se desarrolle y se fortalezca la red de gluten para que tengamos panes más suaves y más esponjosos. Además que va a permitir que los panes estén frescos por más tiempo y al momento del horneado va a haber un horneado más parejo. Y se utiliza mucho en panadería. Aquí lo vamos a añadir a la mezcla y vamos a integrar todos esos ingredientes secos. Continuamos añadiendo los ingredientes húmedos. Vamos a utilizar leche tibia, la mantequilla, descascaramos los huevos, colocamos uno a uno, vamos a utilizar 2 huevos. Colocamos los 2 huevos. Nos vamos a ayudar con una espátula de silicona para ir integrando todos los ingredientes secos con los húmedos. Y así hagamos el amasado más fácil. Mezclamos muy bien con movimientos envolventes. Ya cuando tengamos la masa un poco unificada, vamos a llevarla a volcarla sobre el mesón. Te sugiero en este caso tener a la mano un poco de harina para el momento de amasar. Y así evitamos ensuciarnos demasiado las manos. Vamos integrando, vamos a amasar con fuerza, sin arrastrar la masa para no romper la red de gluten que estamos formando. Vamos a conseguir una masa completamente lisa. Como vemos, todavía en este punto tiene textura, por eso vamos a amasar por aproximadamente unos 15 minutos. Utilizamos la palma de la mano para ejercer presión y llevamos de un lado al otro la masa para que se vaya integrando. Cuando ya tengamos una masa así de lisa, vamos a bolearla sobre el mesón para que podamos apreciar la textura. No despegamos las manos de la mesada. Y aquí vemos cómo está bastante lisa. Vamos a utilizar el aceite. Vamos a colocarlo un poco en las manos para engrasar el bol donde vamos a colocar a reposar la masa por aproximadamente 1 o 2 horas. La vamos a llevar a reposo. En este primer bloque va a fermentarse durante ese tiempo. Entonces vamos a colocarle un poco de aceite por encima, la vamos a hidratar y la vamos a llevar a fermentación. La cubrimos con un pañito para que no se reseque y así la llevamos a fermentar. Así fermentó nuestra masa, vamos a volcarla sobre el mesón para realizar el preformado de las bolitas. Vamos a volcarla. Listo, entonces ya cuando la tengamos así, vamos a realizar el preformado. Tengamos a la mano una gramera. Si no tienes una gramera, lo porcionas en unidades similares para que te queden bastante parejas. En este caso vamos a hacer un preformado. Si quieres las donas grandes, de 70 gramos, y si las quieres más pequeñas, de 40 gramos. Realizamos un corte y vamos a realizar el preformado y pesamos. Formamos bolitas, les vamos a generar presión para que se forme la bolita y así las vamos a dejar reposar por aproximadamente unos 30 minutos. Bien, así preformamos nuestras bolitas y las podemos colocar sobre un papel encerado para ayudarnos cuando vaya a hacer la fritura, o las dejamos así, las tapamos con un pañito para que no se resequen y puedan leudar. En este caso yo lo estoy colocando en estos papeles para facilitarme al momento de freír. Ya las tenemos boleadas y las vamos a dejar reposar por 30 o 40 minutos. Ya volvemos. Bien, vamos a ver cómo leudaron nuestras donas. Miren, por acá tenemos la de 40 gramos y por acá tenemos las de 70 gramos. En este punto vamos a tomarlas con el papel, las desgasificamos un poco, le retiramos el papel y las echamos directamente sobre el aceite ya caliente. En este caso la temperatura no debe superar los 180 grados, porque de lo contrario se van a comenzar a arrebatar las donas, es decir, van a cocinarse por fuera demasiado, van a oscurecerse y por dentro van a quedar crudas. Fíjense que allí ya tomó color doradito y
le doy la vuelta para que ella se siga cocinando por el otro lado. Si siento que le queda o le falta un poco de color, las dejo más tiempo. Vamos a cocinar una de estas donas grandes, vamos a desgasificarla un poco. La puedes lanzar así como está, directo al aceite, o puedes retirarle el papel y luego utilizarla, el mismo papel, para llevarlo a cocción. Esto es para evitar quemarse. Fíjate, en este caso ya está dorada. Vamos a pasarla a una rejilla para que se vayan enfriando. Le doy la vuelta, retiro el papel y las dejo cocinar. Así voy a hacer con cada una de las donas que tenemos acá para luego rellenarlas. Hemos finalizado la cocción de las donas, quedaron crocantitas. Vamos a rellenarlas con la Nutella que ya tengo por acá preparada, para utilizar una boquilla con extensión para poder insertarla en la dona y poder rellenarla. Y utilizo una manga pastelera. Si no cuentas con este tipo de boquilla, no te preocupes. Vas a realizar un corte sobre la punta de la manga cuando ya esté rellena, y vas a utilizar esa misma punta para introducirla dentro de la dona. Solamente el corte en la primera parte de la manga pastelera. Vamos a rellenarla. Vamos a utilizar una cuchara para rellenar la manga. Bien, vamos a comenzar rellenando. Tomamos la dona, perforamos con la punta de la boquilla y rellenamos, realizando movimientos de un lado al otro para que quede bien llenita. Y ya cuando vaya saliendo, entonces ya terminamos de rellenar. Seguimos con la próxima, abrimos y rellenamos. La vamos subiendo poco a poco para que se vaya llenando toda la dona y quede completamente llena de Nutella. Deliciosas. Bien, vamos a espolvorearlas con un poco de azúcar pulverizada para que tengan el aspecto de esas donas rellenas deliciosas, y vamos a proceder a probarlas. También para este tipo de preparaciones, cuando son más comerciales, se utiliza un polvo de antihumedad que son especiales para las donas, porque la azúcar pulverizada muchas veces, si no las vas a comer al momento, la absorbe la dona y no es visible. La dona absorbe el azúcar. Bien, llegó el momento de probar, el momento tan esperado. Mira qué esponjosa y qué suaves. Así que vamos a abrirlas. Están rellenas. Mira qué delicia. Están completamente rellenas de Nutella y vamos a probar. Exquisito. Y así finalizamos esta exquisita receta. Yo seguiré disfrutando de estas deliciosas donas. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentarme cómo te quedaron estas donas rellenas de Nutella espectaculares. Hasta la próxima.